Hola, buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al primer episodio de El Puñal Podcast. Nos metemos un puñal para que tú no lo hagas. Desde Santiago de Chile me acompaña María Betania Caldera. Y desde Caracas, Venezuela, me acompaña Felipe Torres. Bueno, Beta, estuviste el fin de semana muy metida con algo que estuvo pasando en un país de América Latina. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, ayer Ecuador abrió el calendario electoral de América Latina para este año, con unas elecciones que, si bien tal vez no generaban como mucha expectativa a nivel regional, pueden ser decisivas en verdad para la configuración política de la región, teniendo en cuenta las elecciones que han pasado en los últimos 2 años. Ha sido un proceso que desembocó en una situación bastante polarizada, pero no sé si tú nos podrías contar, Felipe, un poco de qué viene todo esto, porque se hablaba mucho Sí. de los candidatos, de lo que está en juego, pero detrás hay toda una historia que creo que es súper importante de tener en cuenta. Bueno, en primer lugar hay una expectativa, como tú decías, con respecto a que pueda cambiar de vuelta el panorama político de América Latina. Hace algunos años hablábamos de un cambio a la derecha, eh, y ahora, dependiendo de lo que pueda pasar en algunos países, como en Ecuador, como en Chile, como en el Perú, podría verse como un cambio de dirección nuevamente. Así que para comenzar, tenemos que recordar que el presidente actual del Ecuador es Lenín Moreno, que tiene una super historia, demasiado película de acción. Él está en silla de ruedas. Y es una historia increíble, de por qué quedó en silla de ruedas. Pero bueno, eso lo pueden buscar después. Lenín Moreno fue el vicepresidente de Rafael Correa, el expresidente, entre 2007 y 2013. Cuando vienen las elecciones de 2017, Correa presentó a Lenin como su candidato de confianza para las elecciones. Pero eh, con el paso del tiempo, Lenin, digamos que fue un poco volteándose la Correa y ya no se quieren, ya no son amigos y hay muchas cosas eh, para contar ahí. Pero tenemos que irnos más atrás, porque a pesar de que Ecuador es un país relativamente pequeño, tiene muchísima historia política, sobre todo en los últimos 30, 40 años. En los años 90 hubo una crisis de varios presidentes, tampoco me voy a extender mucho para no aburrirlos, pero en resumen, eh, el Ecuador tenía una moneda que era el sucre se devaluó horriblemente, y un día el presidente de aquel momento, en el año 99, decide hacer un feriado bancario. Esto es que las personas no pudiesen sacar su plata de los cajeros o de los bancos durante todo un día. Y unas semanas después de eso, el Ecuador dolarizó su economía. Yo quiero, El Ecuador dolarizó su economía. Entonces, todos los ahorros de la gente que tenían en los bancos, que eran frutos de años de su trabajo, las jubilaciones, todo eso, pasó a estar medido en la tasa que el Estado ecuatoriano le puso al sucre, que si no recuerdo mal eran 25.000 sucres por dólar. Bueno, esto desató de vuelta una supercrisis en el 2000, hubo golpes de Estado, hubo varios presidentes, hubo otro golpe de Estado, y en el 2007 Rafael Correa llegó a la presidencia. Rafael Correa se presentaba como un economista de izquierda, con un modelo más cercano, por ejemplo, a Venezuela en aquel momento, Argentina, y llegó a la presidencia y lo cierto es que Correa pudo, de cierta forma, regular el Estado Nacional. O sea, se estabilizó el país. Correa gobernó por 10 años. Ahora, con todo lo que tenía Correa, las cosas buenas y malas, que por cierto me gustaría hacer una aclaración para la gente que nos está escuchando, sobre todo de Venezuela, eh, que tenemos que ver los procesos de otros países más en la lógica de esos países que en la nuestra, para entender
qué es lo que está pasando. Totalmente Pero cierto. bueno, un comentario. Eh, Correa fue un tipo que polarizó al Ecuador, 100%. Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, como la mayoría de estos líderes de esa época. Pero bueno, para resumir la presidencia de Correa rápidamente, él llega al poder, promulga una asamblea constituyente. En el año 2008 se hace una constitución nueva, eh, y todo este proceso Correa lo llamó la Revolución Ciudadana. El gobierno de Correa fue la Revolución Ciudadana. Hay un factor importante que vas a contar más adelante tú, Beta, que es que en el 2007 y en el 2008, al principio del gobierno de Correa, uno de sus socios, uno de sus mayores apoyos era el partido Pachacutic, que es un partido eh, de la cultura originaria del Ecuador. Eso lo vamos a hablar más adelante. Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa entonces en el primer periodo, en el segundo periodo también, y después se va a la ONU a ser enviado especial del Ecuador para la misión de la ONU para las personas con discapacidad. Y queda Jorge Glass como vicepresidente del Ecuador. Ahora, cuando llegan las elecciones, como te comenté antes, eh, Correa decidió no presentarse a la reelección. Él dijo varias veces como que no, bueno, yo me voy a ir a Bélgica porque mi esposa es belga y quiero dedicarme a mi familia y quiero tener un tiempo así como de retirarme de la política. Esto mucha gente lo vio con suspicacia porque, bueno, Correa le entregó el poder a Lenin y se fue a Bélgica, pero esto también tiene mucho que ver con el quiebre que hay entre ellos dos, entre Lenin y Correa, porque, como te dije antes, dejaron de quererse, no se querían más. Y hay otro factor que hay que tomar en cuenta, que es que en 2017, eh, cuando se va a la segunda vuelta de las elecciones, Lenin se enfrenta a un candidato que se llama Guillermo Lasso, que es de vuelta candidato este año. Lasso básicamente decía Importante que el tenerlo en cuenta. gobierno de Correa y de Lenin, la Revolución Ciudadana, iba a llevar a Ecuador a ser como Cuba y Venezuela. Esto era el discurso político de Lasso. Y de vuelta, la polarización de la sociedad llevó a que estos dos candidatos fuesen a la segunda vuelta. Lenin ganó la presidencia por un porcentaje muy escaso. No fue una victoria contundente. Y Lasso impugnó los resultados y alegó que había fraude electoral. En el 2017, Ecuador tuvo estas acusaciones de fraude electoral por parte del candidato Lasso. Cuando te pones a ver entonces en perspectiva todo lo que ha pasado, al final Lenin gana la presidencia, se hace con el poder y empieza a reunirse con todos los candidatos que habían estado en las elecciones del 2017, como para hacer un vínculo de unión de gobierno, entre los cuales estuvo Lasso. Claro, una Y alianza para poder gobernar posteriormente, en... Lenin tuvo, Ujú. claro, y Lenin tuvo un montón de problemas durante su presidencia, que también vamos a hablar más adelante, entre los cuales estuvo la revuelta del 2019, el nuevo plan económico que él presentó, pero esta gente que lo criticaba al momento de la elección presidencial, digamos que terminaron siendo sus aliados políticos. Entonces llegamos al 2021, hay elecciones en Ecuador, Lenin no va a la reelección y tenemos con que Correa iba a ser candidato a vicepresidente, al final no lo fue. Hay un candidato que es designado por Correa, tenemos un líder de izquierda ecologista, tenemos un líder de izquierda un poco más moderada, pero hay una sorpresa en el resultado de las elecciones. Cuando estamos grabando esto es el lunes a la mañana, hay algo que no se esperaba. Cuéntanos que entonces qué pasó, Beta. Bueno, sucede que entonces con todo este background que nos entrega Felipe, efectivamente son unas elecciones bastante polarizadas y unas elecciones que no solamente tienen todo este entramaje complejo, sino que además también están atravesadas, como todos sabemos, por la pandemia del coronavirus.
que particularmente en Ecuador pegó bastante fuerte. De hecho, una de las imágenes más impactantes de la primera etapa de la pandemia era efectivamente las calles de ciertas ciudades en Ecuador donde, bueno, digamos, los cuerpos estaban siendo dejados en la calle. Entonces, el impacto de la pandemia a nivel sanitario, a nivel social y a nivel económico también está condicionando mucho la votación. Entonces, con todo esto, la presencia del candidato correísta, como nos decía Felipe, dentro de todo, Correa, durante sus 10 años de votación, digamos, de mandato, perdón, él goza de cierta estabilidad económica y, según lo que refieren los analistas y las encuestas en general, hay como una suerte de esperanza en retornar un poco a ese modelo en los que las personas vivieron con mucha mayor tranquilidad económica. Entonces, sí o sí, se esperaba que el candidato de Correa, llamado Andrés Arauz, un economista de 36 años, que de hecho cumplió años el sábado, un día antes de poder de hacerse las elecciones, él sí se estimaba que llevaba la delantera, pero el segundo candidato más votado era este señor Guillermo Lasso, que es su tercera vez yendo a la presidencia, y se esperaba que la contienda fuera entre esos dos. Y en tercer lugar venía el candidato Yacu Pérez, pero al momento de entregarse los resultados ayer en la noche, que fue a través de una cadena nacional a las 9 de la noche hora Ecuador, inicialmente se proponía que la, como en Ecuador para poder ganar se tiene que obtener el 50% o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo más votado. Ninguno de los candidatos logró esas condiciones, pero sí, entonces, se puede pasar a una segunda vuelta para definir quién va a llegar a ser el presidente de Ecuador. Con toda la popularidad y todo, digamos, el respaldo que arrastra Andrés Arauz por ser el candidato designado por Correa, él llegó con alrededor de 30% en el primer lugar. En segundo lugar estaba entonces el candidato Yacu Pérez con alrededor de 20%. Y muy cerca por detrás estaba Guillermo Lasso con 19% alrededor. Ese fue un primer corte que entregó el Consejo Nacional Electoral de Ecuador y minutos después entregaron un nuevo corte en el que el candidato Lasso sobrepasaba a Yacu Pérez. Entonces eso igual fue bastante chistoso porque, bueno, como en toda campaña electoral, cada uno está en su centro esperando los resultados para poder celebrar y salir con su discurso de, bueno, ganamos. Pero entonces Ujú. empezó a haber un cruce de nosotros ganamos, pero nosotros no. Y durante la noche empezó a darse vuelta un poco eso y se declaró un empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso en el segundo lugar. Ya hoy en la mañana se habla de una segunda vuelta definitiva entre Andrés Arauz y Yacu Pérez. Ahora, Yaku, un tipo muy interesante, simpático, es alguien de la etnia quichua eh, y tiene un trasfondo de líder de esta organización. Eh, De Yaku hecho, un dato originalmente, importante, eh, ajá, Pérez no nació inscrito como Yacu Pérez. De hecho, su nombre es Yacu Sacha Pérez, pero él nació inscrito como Carlos. Él, lo que va a contar ahora claro. Felipe, durante toda su trayectoria política se identificaba como Carlos, pero en 2017 hizo un cambio formal de su nombre después de pedirle permiso a su madre y a la Pachamama para estar un poco más en línea con sus pensamientos y ahí hizo el cambio al nombre Yaku, que significa agua. Ujú. Que tiene mucho que ver con lo que él ha trabajado, con lo que ha sido su carrera, ¿no? Más que en la política, en la administración pública. Efectivamente. Eh, pero el caso de Yaco es muy interesante porque a pesar de que Ecuador es un país con una alta densidad de pueblos originarios, es el primer candidato que tiene un porcentaje tan alto como para ir a una segunda vuelta presidencial. Eh, y bueno, como les decía antes, Yacu tiene dos frentes que lo apoyan mayoritariamente. Por un lado,
tiene a las personas que son afines a Pachacuti, que es este partido que le comentábamos antes, pero por otro lado, por sus propuestas de izquierda ecológica, está en contra de la minería, está en contra de la explotación de los recursos, tiene muchas personas jóvenes que están desencantadas con el modelo de la revolución ciudadana planteado por el correísmo y que por supuesto tampoco se sienten identificadas con las propuestas de Lazo. Entonces es una mezcla muy interesante. Es gente más afín ideológicamente a Yaku, pero gente joven como, como llamadas por esa parte ecológica de su propuesta. Sí, y no solamente, digamos, es una juventud más heterogénea, ¿no? Porque uno podría pensar que tal vez su apoyo está más concentrado en ciertas regiones del país, pero precisamente estar alineado con estas propuestas un poco más sustentables, que son discursos que sobre todo se transmiten mucho en la juventud actualmente, le ha consagrado cierto apoyo de una juventud clase media, urbana, que precisamente busca un, una propuesta un poco más ecológica en un país que su modelo económico está sustentado sobre un modelo extractivista. Hay que recordar que Ecuador, similar a Venezuela, tiene una economía basada mucho en el petróleo. Una de las razones por las cuales también los gobiernos de Rafael Correa fueron mucho más estables, porque él gozó de un precio del petróleo mucho más conveniente, que ya sabemos no se mantiene. Y de hecho, también importante con Claro, respecto a Yacu Pérez es que ayer también, a la par de las elecciones que se estaban celebrando, en Cuenca, que es su región natal, se estaba celebrando también una consulta popular impulsada desde hace ya un tiempo por Yacu y las organizaciones a las que él representaba y de las que él formaba parte. Es una consulta popular para ver si las grandes mineras podían seguir haciendo su actividad cerca de los ríos, de unos ríos específicos de la región, que si bien inicialmente es una consulta para la región, eventualmente el resultado de esa consulta puede repercutir a nivel nacional y puede dar un impacto precisamente en cómo se gestiona la economía en Ecuador y el modelo económico. ahora tenemos otro candidato de la izquierda, que es Xavier Herbaz, que también es una alternativa al modelo de Arauz, que no está necesariamente en la otra acera ideológica. Yo creo que tenemos como alguien claramente anticorreísta, que es Lazo, que tiene un trasfondo de banquero, si no recuerdo mal, es el dueño del Banco de Guayaquil, que es uno de los bancos más grandes de Ecuador. Pero por otro lado tenemos a Yacu, Totalmente. este partido, esta ideología de izquierda ecológica, y tenemos a Xavier Herbaz, que es una izquierda más moderada. Ahora, yo creo que para la segunda Claro, vuelta, es un socialdemócrata. eh, claro, yo creo que para la segunda vuelta tenemos que ver, o sea, si analizamos que Yacu pasa a la segunda vuelta y no es Lazo, eh, vamos a ver otra vez estos dos modelos enfrentados, el correísmo y el anticorreísmo. Pero la pregunta aquí que acaba de hacerse es, ¿el electorado que votó por Guillermo Lazo, el banquero, el tipo del establishment, va a ir a la segunda vuelta para votar a Yacu Pérez? La gente que votó a Xavier Herbaz, que nadie le dio ese estimado tan alto de votos que sacó, va a votar a Yacu Pérez. ¿Qué va a pasar ahí? Porque es como, es como una situación sin precedentes en América Latina. Además que hay que tener también varios aspectos como más simbólicos, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que contaba Felipe hace un rato de la dolarización que vivió Ecuador es un proceso que si uno se pone a observar más detenidamente la historia de Ecuador y las expresiones sociales, eh, es algo que forma parte central del debate y del discurso. Así como hay gente que está muy a favor de la dolarización, porque de alguna manera sienten que les dio estabilidad,
En ese rango están personas, por ejemplo, como Guillermo Lasso, que él, de ganar la presidencia, ha dicho que va a defender la dolarización. Hay una vereda contraria que está, bueno, totalmente opuesta a la dolarización y que lo ven precisamente como una intervención de, de una moneda que no les pertenece, ¿no? Entonces esas cosas simbólicas igual son súper fuertes. Precisamente por este episodio bancario que ocurrió en los 2000, también los analistas cuentan que la palabra de banquero y estar relacionado con los bancos también eventualmente puede ser despectivo. Ujú, Y de hecho, si uno se pone a ver las formas en las que los candidatos se refieren a Lazo, más que decirle el conservador, el centroderechista, como que el adjetivo casi siempre más usado con él es el banquero, porque eventualmente eso puede tener una ujú. connotación negativa también. Y uno ahí va entendiendo un trasfondo de una sociedad que efectivamente tiene como roces con eso. Entonces, eh, Y la sí, no, bueno, quería como apuntar que aparte hay dos liderazgos gigantes que no estaban en las elecciones, que uno por supuesto es Correa. eh, Esto también creo que vale la pena aclararlo. Correa quería ser candidato a vicepresidente por la fórmula de Arauz, algo parecido a lo que hizo Cristina Fernández en Argentina, que venía a ser presidente y se presentó como candidata a vicepresidenta. Eh, pero como pesa una orden de arresto en contra de Correa, de 8 años de que se emitió en cárcel. estos últimos años en los cuales vivió en Bélgica, esto es muy interesante. Correa tenía que presentarse de forma personal al CNE para formalizar su candidatura, pero como estaba fuera del país y si entraba al país se veía envuelto en esta trama judicial, no pudo ir al CNE a formalizar la candidatura. Mandó a alguien encargado con un poder legal y tampoco lo pudo hacer. Entonces hay una carga muy importante del liderazgo de Correa que elige a Andrés Arauz, economista también, como su sucesor, después de esta experiencia fallida con Lenín Moreno. Pero hay otro candidato que no se presentó a las elecciones al final, que muchos dicen que podía aglomerar todo el voto de la derecha, entre comillas, o del anticorreísmo. ¿Quién es este señor? Álvaro Noboa, un empresario de Guayaquil, quien ya fue candidato presidencial anteriormente, pero esta vez no presentó su candidatura. Entonces, vemos unas elecciones en las cuales no hay... es como que ganó la gente que terminó presentándose, pero no la gente a quienes las personas hubiesen votado. No, de hecho, es una elección con una cantidad inédita de candidatos. Estamos hablando de 16 candidatos a la presidencia que, bueno, se presentan con sus compañeros de fórmula para la vicepresidencia. Entonces son 16 binomios presidenciales. Eso es un récord en la historia reciente o, digamos, desde el periodo de la democracia ecuatoriana. Y los analistas un poco señalan que eso se debe precisamente a la falta de una consolidación de un líder eh, como fijo, eh, también al hecho de que efectivamente que Lenín Moreno está terminando su mandato con una popularidad por debajo del 10%, además de, bueno, mucha inestabilidad política por el hecho de haber roto con Correa recién empezando su mandato. Eso obviamente le creó a nivel de gobierno y de ejecutivo una debilidad muy grande porque al romper con la alianza con la que ellos van al gobierno, pues queda en minoría y queda sin respaldo. Entonces tenemos un presidente saliente con una baja popularidad y que además no logra presentar estas elecciones a un sucesor, una sociedad que está cansada por digamos, el impacto negativo de la economía, además golpeados por la pandemia. Entonces, se crean una cantidad de candidatos que en los debates además presentan una cantidad enorme de propuestas, pero los analistas también criticaban un poco como, ok, hay muchas ideas,
Obviamente, al menos hay la perspectiva de que hay que atacar algunos casos puntuales, pero no es tal cómo lo van a atacar. Y entonces en esa dispersión de Claro, candidatos también se generó un, al menos previo a las elecciones, se generó un porcentaje de indecisión muy grande en la sociedad, porque eh, por un lado estaban las personas que están cansadas del correísmo, pero ojo, también hay una gran cantidad de personas que sigue, como decía Felipe, sigue estando de acuerdo con Correa, pero ha sido tan estigmatizado en los últimos años que preferían no declarar su voto y bueno, simplemente la gente fue a las urnas y ahí votó. Pero efectivamente son unas elecciones que se vieron atravesadas por como por un hartazgo, ¿no? De lo que de la clase política, de todo lo que está pasando. Y eso de una u otra forma también posiblemente fue lo que le dio el impulso a Yacu Pérez, que si bien no es una persona nueva completamente en el escenario político de Ecuador, su propuesta difiere un poco, digamos, de lo que ya ha venido viviendo Ecuador en los últimos años. exactamente. Y es alguien que comparte algunas cosas con el anticorreísmo, como por ejemplo el apoyo a la dolarización, pero al mismo tiempo se presenta como alguien completamente opuesto a Correa, como un gran crítico de Correa. Así que bueno, ¿cuándo ¿cuándo es la segunda vuelta de las elecciones? La segunda vuelta es el 19 de abril. Ahí se definiría finalmente quién va a ser la próxima persona que esté en el Palacio de Carondelet y sea quien gane, el 24 de mayo Lenín Moreno estaría entregando la presidencia al nuevo mandatario de Ecuador. Un dato de color que me gusta resaltar siempre, que es que en Ecuador el voto es obligatorio. La gente tiene que votar por ley. Ah, eso es Entonces, súper importante destacarlo. lo que pasa muchas veces es que la gente está obligada a ir a votar y muchas veces, por ejemplo, si yo vivo en Guayaquil, pero estoy registrado para votar en Quito, me tengo que mover de la costa a la sierra, son un montón de horas en autobús, pero aún así me sale mucho más barato movilizarme, ir a votar, pagarme el hospedaje y volver a mi ciudad o a mi lugar donde resido, que pagar la multa. Entonces, una cosa que está muy presente en el electorado del Ecuador es el voto tardío, por decirlo de alguna forma, la gente que se decide al frente de la urna. Eso tiene mucho que ver con las fallas en el estimado de las encuestas. Yo creo que ninguna encuesta estaba dando a Yacu Pérez como segundo lugar. Todos estaban esperando el balotaje en la segunda vuelta entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo. También eh, en Ecuador también se habla de que, bueno, todas las encuestas de alguna forma se hacen porque están trabajando con una o con otra campaña. Entonces los analistas más críticos tampoco suelen confiar mucho o dejarse llevar mucho a priori por estas encuestas porque efectivamente unas le dan un poco más o un poco menos dependiendo de con la campaña o responden a intereses, como dicen los candidatos, dependiendo de cuál sea la campaña con la que están trabajando. Entonces, eh, ese también es uno de los factores que hizo que fuera una de las sorpresas de la noche, que es un 5 o 6% más que obtuvo Yacu Pérez, más de lo que le estaban dando las encuestas, porque las encuestas lo ponían entre 10 y 14%, y terminó obteniendo cerca del 20%. Lo mismo que Hervás también estaba por debajo del 10% y subió por sobre el 15%. Eso es más que todo por lo que dice Felipe, que al final del día la gente se recuerda, mira, tengo que ir a votar porque si no son $40 que me van a cobrar. Ujú. Y entre no querer declarar tal vez, que es totalmente legítimo no querer declarar el candidato, pero también el hecho de tomar la decisión a último minuto, ahí eso también juega mucho en los resultados. Sí, no, y también es mucho como que, ok, me paro al frente de la urna,
Sé que no quiero votar por el correísmo, no estoy convencido, no me gusta la propuesta de Lazo. Lazo es una persona que tiene muchos años en política y está muy desgastado también. O sea, al principio hablábamos de que el tipo habló o denunció un fraude en 2017 y terminó siendo aliado, sin decirlo, del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, por ahí es como que se decantan por otras opciones y ahí vemos el crecimiento de Yaku y de Hervás con respecto a las encuestas. Así que nada, estaremos hablando de esto de vuelta en abril. Pero sin duda alguna, sorpresa, si se confirma que Yaku gana el segundo lugar de las elecciones y algo para seguir, porque como hablábamos al principio, esto puede volver a modificar el armado político de América Latina y las alianzas geopolíticas que tienen los países de la región. Y además sería una segunda vuelta entre dos izquierdas, tal vez una más tradicional y una más ecologista, pero igual interesante, ¿no? En la región ver esta segunda vuelta entre dos candidatos de una postura de izquierda. Así que nada, vamos a cortar hasta acá. Seguimos hablando en las redes sociales, en los comentarios. Me pueden seguir en @Felipe Torres G, a Beta en Mabetania Caldera o en Twitter @Betania Caldera. y al podcast lo pueden seguir como @El Puñal Podcast. El Punal Podcast, porque no hay ñ en las redes sociales. Si les gustó lo que hablamos, denos like, suscríbanse, háblenos en los comentarios algún tema que quieren saber que podamos tratar en el podcast. Y estamos hablando, recuerden que esto es el Puñal Podcast, nos metemos el puñal para que tú no lo hagas. Chau. Para que tú no lo hagas.